tarde, 45 minutos. Saludamos con la buena energía al psiquiatra Adolfo Sánchez, que será el encargado hoy puntualmente de contarnos con la buena energía y de una vez de decirnos cómo identifica una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, porque uno a veces hace muchas cosas o repite algunos patrones todo el tiempo, como mirarse al espejo, peinarse, y pues uno dirá, no, es que yo me quiero ver bien. ¿Realmente eso es un trastorno obsesivo compulsivo? Primero, muchas gracias a Buena todos por la energía. invitación. Bienvenido, Doc. Buena energía para ti. Y por el espacio de preocupación por la salud mental, ¿verdad? Para responder ese cuestionamiento, no podemos caer tampoco en una tendencia de patologizar cualquier comportamiento o conducta, ¿cierto? El diagnóstico tiene unos criterios precisos, es decir, uno verifica que deban cumplirse a cabalidad para que uno pueda finalmente indicar que la persona lo sufre, porque es posible que todos lleguemos a tener una que otra idea obsesiva eventualmente Claro. a lo largo del día o de la vida, pues en general, o a veces conductas que son repetitivas. No necesariamente sufriríamos el diagnóstico, ¿verdad? Me tranquilicé entonces después, porque yo después de leer toda esa información dije, tengo una cantidad de TOC. Yo también. Por ejemplo, contar las escaleras. Yo si subo escaleras tengo que contarla, pero es algo que yo puedo controlar. A veces digo, pues no las voy a contar. Una persona con un trastorno de verdad obsesivo compulsivo simplemente no puede dejar de contarlas. Claro, entonces allí tenemos que comenzar a hacer estas diferenciaciones. En el trastorno obsesivo compulsivo puede haber obsesiones y compulsiones o puede haber solo obsesiones, solo compulsiones. En ese caso, contar las escaleras podría ser una obsesión, podría serlo, pero esas ideas tienen que tomarle a las personas, al menos eso sugieren los manuales diagnósticos estadísticos, que en el día en general al menos dedique una hora completa como el compromiso que le generan estas ideas repetitivas o las conductas repetitivas, ¿cierto? Entonces, realmente, ¿cómo deben ser para que uno las distinga? Estas ideas tienen que ser intrusivas, molestas. Cuando dices intrusivo, ¿hace referencia a qué? Yo estoy ocupado en una actividad y me asalta esa idea. Ok. Ella persevera por más que yo intento deshacerme de la misma, y entonces termina casi que costándome la actividad y la función que estoy tratando de realizar. Eso es algo esencial. Doctor, Uno está tomemos haciendo- como ejemplo las escaleras. Eso pone un mismo de las ejemplo. escaleras. Yo voy hablando con Mauro y simplemente estamos en un tema y voy a subir las escaleras y simplemente no puedo seguir hablando con él porque tengo que contar las escaleras. Eso ya es, o sea, ya no puedo seguir en esa conversación. Ahí ya se podría hacer el trastorno obsesivo. Y probablemente una persona que lo sufra tendría que recontar las escalas. Si una se le pasó, tenés que devolverte porque Ajá. creo que no conté bien una. Porque tal vez se le Uy. pasó, entonces tiene que volver abajo y hacerlo nuevamente. Ok. Doctor Adolfo, pero entonces estas obsesiones y compulsiones estarían relacionadas directamente con el tema de ansiedad y estrés que mencionabas ahora anteriormente. Bien, pues esa es una pregunta muy interesante. El trastorno obsesivo compulsivo típicamente ha pertenecido siempre a los trastornos de ansiedad. Recientemente, en estos manuales que les cuento diagnósticos, fue extraído de esa clasificación y se le dio como una propia. Entonces ahora hay trastornos derivados que son similares, que comparten algunas características, pero digamos que nosotros sabemos por la fenomenología, por los síntomas, por cómo es la enfermedad, que por supuesto está derivada de la ansiedad y otras comorbilidades. Bueno, y estamos invitando a nuestros televidentes a que participen, escaneen el código QR y nos cuenten si tienen algún tipo de obsesión o compulsión, nos hagan sus preguntas relativas al tema del día de hoy, 518-4098, también la línea telefónica y a través de nuestra cuenta de WhatsApp, escaneando nuestro código QR. Doctor, vamos a casos muy puntuales que ocurren en los hogares colombianos, en los hogares del suroccidente, y tiene que ver con el aseo. Hay muchas personas que pronto son obsesivas
obsesionadas con la trapeada. Un saludo para mi mamá María Traperito, que trapean 1, 2, 3, 5 veces. Y si alguien pasó, vuelve y trapean. Y a los 20 minutos, o sea, están haciendo el almuerzo y sueltan el almuerzo y vuelven y trapean. Pasa mucho y voy al otro extremo, que esta me pasa, esta se me impregnó de mi familia, y es que nosotros planchamos hasta las medias. Entonces, como que planchamos el jean, planchamos las medias, planchamos los bolsillos que quedan por dentro del pantalón. Tenemos una obsesión con planchar, y estas que son del aseo, creería que son las más comunes. ¿Cómo las identificamos en el hogar también? Y cuando la mamá uno lo regaña y lo regaña por el orden de la habitación, ¿cuenta? Voy a comenzar a llevar la ropa para su casa. Para que me la Me encanta planchar, me parece... Tengo unas camisas. tengo una planchadora por dentro. Le Tengo un llevamos, espíritu nosotros también le planchador. llevamos. Bueno, no deberíamos confundir siempre el orden o la organización, ¿cierto? Que es muy Como común que la síntoma. gente lo confunda. Sí, claro, entonces no se trata de pronto de ser muy organizado o metódico. En los trastornos, la persona realmente sacrifica su funcionamiento a costa de cumplir este tipo de rituales o compulsiones. Entonces, alguien que sufra el TOC y las ideas de limpieza o de contaminación son unas de las más frecuentes, ¿verdad? Entonces, claro, hay personas que podrían verse en ciclos extensos de horas para lavarse las manos porque la idea de que continúan sucios persiste. Total. O que la ropa sigue arrugada a pesar que ya la ha planchado pues un poco de veces. Allí de pronto vamos configurando entonces lo que sería el diagnóstico. El COVID nos dejó un toque, ¿no? Y el COVID a muchos, todos. el tema de uno ve a alguien con tapabocas y medio me toca, o la gente que va al cementerio se baña 5 o 7 veces porque asume que pronto las energías. Y con el tema del tapabocas, cuando uno veía a una persona con tapabocas, uno llegaba a la casa a bañarse en alcohol y a bañarse en alcohol y a bañarse en alcohol y a bañarse en alcohol. Y no me toques, no, vení, yo me lavo primero con alcohol. Creo que allí quedamos con un toque, algunos también. Vico, a mí me tomaba medio día lavar las lechugas. O sea, Dios mío, No, esto era imagínese. obsesión con lavar las lechugas. Pero antes de continuar, Doc, tenemos una pregunta de una televidente que nos dice: ¿los trastornos obsesivos compulsivos se dan en alguna edad en especial? Nos pregunta Dora Ligia Rodríguez. Un saludo para ella. Excelente pregunta de Dora. Sí, existen dos momentos clave en la presentación del trastorno. Hay una que suele ser muy temprano, es decir, entre los 10, 13 años, digamos que un estadio preadolescente o puberal. El otro, adultos jóvenes, pero digamos que hasta los 25. Sería muy extraño desarrollarla después de esa edad. ¿Sí? Es que me salvé. Me salvé ya de ese trastorno. No estoy en los 17, entonces. Tenés 2 oportunidades todavía, ojo con eso. Entonces, después de los 40 no es normal que a uno le dé un toque. No, yo me tranquilizaría. Es más usual esas primeras edades. Y listo, perfecto. Muy bien, hay más preguntas de nuestros televidentes. Nos encanta que escaneen el código QR y pregunten lo que quieran sobre este gran tema del día de hoy. Esta dice: buenas tardes. ¿Querer comer a toda hora es un trastorno obsesivo? ¿Qué dice, Doc? No, por supuesto que no. Habría que revisar otras causas de esa Eso ya es hambre. destemporada. No, ansiedad podría estar La asociada. ansiedad puede ser, Llenar por un vacío. supuesto. Sí, está bien. Habría que analizarlo, ¿verdad? Pero no hace parte de las manifestaciones clínicas del trastorno obsesivo Doctor, compulsivo. cuando hay un diagnóstico, hablo de un diagnóstico como obesidad, por ejemplo. Una persona sufre obesidad, empieza un tratamiento, baja de peso, llega a su peso ideal, su cuerpo cambia, su forma, sus hábitos, y empieza ese problema que cuenta las calorías, no comas fritos porque eso no, voy al gimnasio todo el tiempo, troto, corro, dejo mi trabajo por irme. Eso es considerado como un trastorno obsesivo compulsivo. O sea, había un diagnóstico antes de obesidad, cambié mi estilo de vida y ahora tengo uno diferente, pero no quiero volverme a engordar. ¿Eso cuenta como trastorno? Con algunas de esas podría identificarme yo, pero no. Yo también, doctor. No, la idea es que existen otros trastornos, por ejemplo, de la imagen corporal, como el trastorno dismórfico, en que la persona se sigue viendo obesa o con sobrepeso, aunque para el consenso general y cultural no lo esté. Ahí hablaríamos de uno distinto, ¿correcto? Pero sí entiendo la idea. Es posible llegar a desarrollar ideas obsesivas alrededor de la comida, contando calorías o como para no excederlas, digamos, las que la persona determine que debe comer a lo largo del día. Eso podría suceder. No es que sea la presentación común, de todas formas.
Creo que Doc. muchas personas en sus casas en este momento están descubriendo que tienen alguno de esos. Muchas veces uno escucha a las mamás decir como que, ay no, él es así, él está obsesionado con eso, pero no saben que de verdad es un trastorno. Empecemos hablando de cómo podemos nosotros trabajar en eso si nos está afectando nuestra vida. Es vital hacer esas consideraciones debido a que las obsesiones no son siempre solo pensamientos. Pueden ser pensamientos, pueden ser impulsos o pueden ser imágenes. Para los niños, particularmente para los niños, es difícil que puedan reconocerlos como obsesivos, las ideas o los pensamientos, impulsos, imágenes. Para los adultos seguramente es fácil, pero los niños pueden verse, digamos, envueltos en situaciones donde ya están haciendo compulsiones para subsanar algún tipo de obsesión, imagen o impulso, y ya la familia reconocerlo es reconocer estas conductas que son pues disruptivas o extrañas o alteradas porque ya el niño está en la fase de hacer las Pero compulsiones. entonces, Doc, esas terapias, digamos, como la cognitivo-conductual, como la de aceptación, de compromiso, sí son realmente efectivas a la hora de un tratamiento. Sí, por supuesto. De hecho, la psicoterapia no debería ser nomás para personas que tienen algún trastorno o diagnóstico por psiquiatría, ¿verdad? La psicoterapia es un lente a través del cual uno comienza a reevaluar las cosas de la vida y del mundo, las cosas que uno ha interpretado o cree que son de cierta manera. Entonces, es recomendable siempre, es decir, en cualquier persona. Ahora, para este diagnóstico, claro, la terapia cognitivo-conductual y de exposición con prevención de la respuesta es la que, digamos, más se ha estudiado aportando evidencia para la mejoría. Entonces, claro que sí. Hay una película muy famosa, creo que es Jack Nicholson el que la hacía, que él tenía trastornos obsesivo-compulsivo y él veía las rayas en la calle y no las podía pisar. Esa persona, pero era ya que de verdad no podía hacerlo. ¿Hay manera de que a uno se le quite eso o uno va a tener eso para toda la vida? Definitivamente no hay nada que hacer, puedes hacer Y le tratamiento. complemento lo que está diciendo ya que es muy importante. ¿Es una enfermedad o una condición? ¿Y tiene cura? Buena pregunta. Es una enfermedad crónica, tratable. Entonces, Pero es hay crónica. periodos de remisión, hay periodos donde puede haber exacerbación sintomática, ¿verdad? Pero es crónica, correcto. Y por lo tanto no tiene cura. Se podría decir. Tiene tratamiento. Tiene tratamiento, más no Más cura. no cura. Bueno, hay más preguntas de los televidentes a esta hora. Esta dice, buenas tardes. Mi hijo desde pequeño adoptaba manías por periodos, como subir los hombros cada rato, movimientos con la cabeza, etcétera. ¿Puede ser esto un trastorno de ansiedad? Nos dice Carmen Núñez. ¿Qué dice el doc? Bueno, la pregunta de Carmen nos ayuda también a traer a colación algo que hace parte de los trastornos obsesivos, que a veces es la concurrencia con tics. Hay trastornos obsesivos compulsivos que se presentan con tics, que son como estas pequeñas expresiones faciales o repetidas, pero que pueden ser a veces un poco más completas, como por ejemplo los hombros, como por ejemplo hacer esto El mover el pie, el repetitivamente, síndrome de las gestos. piernas inquietas, Doc, ¿también cuenta? Uy, porque hay personas que no sé si pueden enfocar el movimiento, todo el tiempo están así. Así uno, ven, ¿tienes ganas de ir al baño? Y ellos, no. Uno está al lado y moviendo uno los pies está así temblando, no, son todo las el piernas tiempo. de Vico. Y uno dice, bueno, pero qué desesperante realmente, pero forma parte. Y la gente dice, no, es que yo no me puedo quedar dormido si no muevo el pie o yo no puedo hacer tal cosa. Y es sagrado. Lo hacen todo el tiempo. Bueno, el síndrome de piernas inquietas es una entidad diagnóstica pues, propia, digo, con sus características. Usualmente, cuando uno nota ese tipo de movimientos, que nosotros llamamos movimientos adaptativos, son una expresión de la angustia o la ansiedad, la preocupación, pues como por el contenido ideativo que tenga ese individuo allí. El cuerpo habla todo el tiempo, ¿verdad? La mayoría de las expresiones son corporales. Yo quiero avanzar hacia las relaciones interpersonales y preguntarle si realmente uno puede generar obsesión con una persona. Usualmente cuando uno escucha de un feminicidio, de un caso de asesinato entre parejas, la persona le dice, es que usted no es para mí, no es para nadie, entonces llegan las tristes noticias o llega el tiempo de si tú me dejas, yo me mato. Expresiones de ese tipo. ¿Podríamos explicar psicológicamente que uno también como persona puede generar obsesión hacia otras personas? No, en absoluto. Ahí estaríamos acuñando mal la terminología. Estaríamos acuñando... Nadie se obsesiona con nadie. Las características, es decir, de las ideas obsesivas desde lo clínico son
son claras. Probablemente situaciones como la que nos estás narrando puedan darse en otros grados de psicopatología, con relaciones donde exista el apego, ¿verdad? O en personas La con una dependencia. estructura de personalidad que es dañina, que es nociva y que pues no gestionan debidamente las relaciones interpersonales. ¿Cuál podría ser, Doc, digamos que ese pronóstico a largo plazo para las personas con un TOC, pues yo no sé si se puede decir un TOC crónico? Bueno, todos son crónicos, correcto, pero hay un porcentaje que se estima no responde al tratamiento convencional, No responden. no responden, ¿Qué cerca tan- del ¿Qué tan alto ese 20%. porcentaje? 20%. Sí, entre el 20 y 25. Para esos casos hay algunas otras opciones, lo cual le permite pensar a uno que el resto de personas sí pueden tener una respuesta adecuada al tratamiento usual, que es farmacológico y psicoterapéutico. Doctor, seguimos teniendo preguntas de nuestros televidentes que están muy activos y muy interesados en este tema. Por ejemplo, nos dice, buenas tardes, ¿cómo se les quita el celular a un niño de 9 años que vive muy ansioso? Ese Muy tema bien. es muy importante porque el tema del celular es una obsesión, es un trastorno, ahorita pues que estamos ya en esta era digital. Sí, eso sí que es un desafío, ¿verdad? Porque ahora en la puericultura, bueno, la crianza en general se alía por momentos de todos los recursos tecnológicos que existen y que son provechosos, pero sí que se puede salir de control. La exposición a las pantallas o a los medios en general no es que sea recomendable para los niños. Habría que analizar en el caso de la persona que nos hace esta pregunta, qué es lo que está provocando la ansiedad en su niño de 9 años, para poder desde allí comenzar a abordar la sintomatología. Eventualmente estar en el celular podría ser una manifestación, pero de otra cosa que está. Si, por ejemplo, yo hago una publicación y yo estoy viendo cuántos likes tuvo, cuántos me gusta tuvo y vuelvo y miro a los 2 minutos y a los 2 y a los 2 y a los 2 a ver cómo va, eso se puede catalogar ahora como... Estás desocupada. Estás muy desocupada. Pero no se podría catalogar como una obsesión. Es más, Doc, no sé si lo del niño que poníamos el ejemplo ahora, el niño que de chiquito la mamá para que coma le pone el celular al lado con muñequitos y entonces va creciendo con esa costumbre. Yo no diría obsesión, sino costumbre. Entonces, pues después van a donde usted y le dicen, Correcto. ay, es que el niño tiene una obsesión con el celular. Ahí se puede hablar de obsesión o no, Doc. No, claro. Por ejemplo, con el asunto del celular, los actos, las conductas son compulsiones. ¿Sí? Entonces, más bien, o sería una compulsión, porque las obsesiones serían los pensamientos o las ideas. Entonces nos toca como... Conducta, categoría. compulsión. Eso, correcto. Pensamiento o idea es obsesión. Sí, así es. Ahora, algunas compulsiones pueden ser actos mentales en este trastorno, como por ejemplo contar. ¿cierto? Las escaleras. Ajá, sí, sí. Así que no siempre las compulsiones son algo material o observable por los demás. Doctor, 2 preguntas. Una por aquí nos dice, hola, buena energía. Mi pregunta es, cuando subo el volumen al televisor, nos pregunta una televidente, o al equipo, me debe quedar siempre en un número par, porque si no, siento incomodidad. Le pregunta puntualmente eso, ¿qué o a qué se le atribuye? Y qué gracias. Bueno, de ese tipo de detalles está lleno el trastorno obsesivo compulsivo, al igual que lo de pisar sin darle a la raya, sin darle a la línea. Pero entonces tendríamos que preguntar, ¿qué es lo que pasaría si pisa la línea? ¿O qué pasaría si quedan 52 y no en 50 Y en ahí el volumen, tratamiento ¿no? es ese, Uno se es decir, le desespera. pise la raya de ahora en adelante como terapia de choque o qué. Ajá, la terapia de exposición y prevención de respuesta hace eso. Crea entornos seguros donde el estímulo se repite, ¿verdad? Que en este caso sería pisar la línea y la persona, perdón, en ese caso sería caminar. La prevención de la respuesta es que pise la línea para analizar que no va a suceder la fantasía que ha estado No, digamos, doctor, y si generando la alrededor de reacción eso. es peor. No, pero se hace en un acompañamiento y profesional. gradual. en entornos Es una seguros, terapia de es choque, le gradual. llaman a eso, ¿no, Doc? Terapia Es, de es Terapia. gradual, ¿verdad? Pero Es sí. gradual. Gradual. Doctor, para finalizar, por aquí nos dicen que si nos puede regalar algunos tips para que la gente pueda controlar quizá, porque cuando existe un TOC, pues hay otras patologías que de pronto aparecen como la ansiedad, por ejemplo. Si hay una forma de controlarla como tal, pues es el momento de que nos regale esas recomendaciones.
Sí, por supuesto. Yo estoy convencido que la ansiedad es algo que todos experimentamos actualmente por la forma en que funciona el mundo, ¿correcto? La manera en que pues, la sociedad, el sistema nos trae incertidumbre y pendiente, siempre hay algo allí, ¿verdad? Entonces, la ansiedad es parte de nuestros días y de todos. ¿Cómo manejarla? Por ejemplo, cuando conversábamos sobre los procesos psicoterapéuticos. La psicoterapia sí que es un espacio que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a entendernos, para poder hacer un manejo adecuado de nuestras emociones, que no sean siempre reactivas, por ejemplo, a los sucesos, a los eventos, sino que podamos desarrollar un afecto propio, ¿sí? Es un proceso que es una construcción y una elaboración personal, pero claro que podemos hacerlo. Doctor, pues muchísimas gracias Muy por bien, habernos Doc. acompañado el día de hoy. Buena energía por aquí. Gracias. Muchas gracias, Doc. Y Buena lo energía invito, para ti. doctora, a que hagamos un análisis junto a nuestra compañera Fernanda de cómo el trastorno obsesivo compulsivo también aparece en los niños y en algunas oportunidades nosotros como padres de familia hemos notado algunos comportamientos que nos hacen pensar, y mi niño, ¿por qué repite tantas veces esto? ¿O por qué este comportamiento no le permite funcionar como normalmente debía hacerlo un niño? Pues Fernanda tiene una profesional también en cuanto a los trastornos obsesivo-compulsivos, especializada en los niños y en los adolescentes. Y pues Fernanda, queremos que nos cuente cómo funcionan los niños, cómo lo identificamos y cómo lo podemos tratar.